breaking news tonight. The Supreme Court out with this ruling on the Trump administration and passports. They're now saying that the Trump administration can force people to ID themselves on passports based on their sex at birth, meaning male or female would be the only options. Critics tonight call that a major blow to transgender rights. The court writing in the order that displaying passport holders' sex at birth no more offends equal protection principles than displaying their country of birth. In both cases, they write, the government is merely attesting to a historical fact without subjecting anyone to differential. Lo que ocurrió ante las cámaras fue más que una escena incómoda. Fue un terremoto institucional. Un presidente de los Estados Unidos, en directo, decidió hacer algo que ni siquiera sus asesores más leales pudieron justificar: insultar directamente a la Constitución del país que juró proteger. Pero lo que quizá no esperaba fue la respuesta que vendría a continuación. Uno de los 9 ministros de la Suprema Corte de los Estados Unidos se levantó y se marchó, sin discursos. Simplemente se levantó y abandonó el lugar en señal de protesta directa. ¿Y qué significa esto? Significa que ya no estamos ante debates acalorados o discursos polémicos. Estamos presenciando, en tiempo real, el colapso de las fronteras entre el poder presidencial y el judicial. Y es precisamente por eso que este video debe existir, porque nadie te dirá la verdad con tal profundidad, porque lo que los grandes medios de comunicación llamarán incidente, aquí se tratará como lo que realmente es: un hito histórico, una alerta máxima y un paso peligroso hacia la caída de la democracia constitucional. Y todo esto comienza con unas palabras, un discurso, una decisión deliberada de Donald Trump, que ha dejado al descubierto una visión de poder autoritario, libre de ataduras, sin respeto por los frenos y contrapesos. Se ha alcanzado el punto de ruptura. Y ahora la cuestión es saber si el sistema estadounidense aún tiene fuerzas para reaccionar o si, de hecho, estamos asistiendo al inicio de un nuevo modelo de poder, un modelo en el que el presidente ya no responde ante la justicia, sino que intenta doblegarla a su voluntad. Donald Trump, durante un evento transmitido en vivo, abandonó cualquier filtro, cualquier noción de moderación, y dijo en voz alta lo que muchos ya temían escuchar: que su autoridad presidencial estaría por encima del poder de los jueces, que ningún tribunal tendría legitimidad para frenarlo, y que podría simplemente no existiera. Lo que dijo no fue solo una provocación, fue un manifiesto, una declaración de guerra institucional contra el poder judicial. Y la respuesta llegó de forma silenciosa, pero poderosa. Un ministro de la Suprema Corte, ante decenas de testigos y cámaras, se levantó y abandonó la sala. No hubo gritos, ni notas oficiales inmediatas, pero el gesto fue más elocuente que cualquier discurso. Un juez del más alto tribunal del país no estaba dispuesto a permanecer sentado ante un presidente que insultaba abiertamente la propia base legal de la nación. Y cuando el presidente de los Estados Unidos trata a la Constitución como un obstáculo y no como un fundamento, ¿qué queda de la democracia? Esa es la pregunta que comienza a surgir en todas las salas del poder en Washington. Y esa es la pregunta que este video intentará responder con la seriedad que el momento exige. Porque no se trata solo de un episodio aislado. Se trata de una secuencia de ataques, de estrategias, de intentos constantes de rediseñar los límites del poder presidencial, hasta que no quede ningún límite. Este enfrentamiento entre Donald Trump y el poder judicial no ha comenzado ahora. Es el resultado de una escalada continua en la que el presidente ha ido poco a poco poniendo a prueba los límites institucionales, estirando las reglas, desafiando la jurisprudencia y, siempre que ha sido posible, presionando a los jueces que se atrevieron a contradecirlo. Un ejemplo de ello fue la forma en que trató al juez federal James Boasberg, responsable de decisiones que contradecían los intereses directos del gobierno. Trump lo llamó lunático,
exigió su destitución, movilizó a su base para desacreditar sus decisiones. Y cuando se ataca a un juez por hacer cumplir la ley, lo que se está atacando, en realidad, es la propia estructura de controles y contrapesos que sustenta la democracia estadounidense. El presidente no solo está en desacuerdo con las decisiones judiciales, sino que está deslegitimando el derecho del Poder Judicial a decidir. Y esa es una línea que nunca se debe cruzar. Desde el momento en que el líder del Ejecutivo se ve a sí mismo como alguien por encima de la revisión judicial, la separación de poderes deja de existir. Y cuando eso ocurre, la Constitución se vuelve irrelevante. Y eso es precisamente lo que insinuó Trump con sus declaraciones, que ya no tiene que someterse a interpretaciones legales, que él es la máxima autoridad no solo en el gobierno, sino también sobre las propias reglas del juego. Ante este escenario, el presidente de la Suprema Corte, John Roberts, decidió romper el silencio, y eso, por sí solo, ya sería suficiente para mostrar la gravedad del momento. Roberts, conocido por evitar declaraciones políticas y preservar la imagen institucional de la Corte, publicó una nota breve y técnica, pero con un mensaje contundente. Los desacuerdos con las decisiones judiciales You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power. Con insultos y mucho menos con intentos de destitución de los jueces. Fue un recordatorio directo y necesario de que el Poder Judicial no está subordinado al presidente, que los jueces no están ahí para complacer, sino para interpretar la Constitución, aunque eso desagrade al Poder Ejecutivo. La reacción de Roberts no fue una defensa personal de sus colegas, fue la defensa de un principio fundamental, la independencia judicial. Y cuando ese principio necesita ser reafirmado públicamente, es porque está siendo seriamente amenazado. Mientras tanto, Trump continuaba con su ataque. Dijo que el juez Boasberg no solo era inadecuado para el cargo, sino que merecía ser destituido. El presidente utilizaba su autoridad para movilizar el descrédito institucional, apostando por la desinformación, la polarización y la intimidación. Esta táctica no es nueva. A lo largo de la historia, los líderes autoritarios han seguido guiones similares: deslegitimar a los árbitros, desacreditar los hechos, desmantelar los mecanismos de control, hasta que no queda nada más que la palabra del líder como única verdad posible. Y cuando un presidente de los Estados Unidos comienza a actuar de esta manera, deben sonar todas las alarmas, porque Estados Unidos no es una república imperial, es una democracia constitucional. Y en esa democracia, ningún hombre está por encima de la ley, por muchos votos que haya recibido, por mucho apoyo que tenga. La ley es el límite y la Constitución es el escudo que protege al pueblo contra los abusos de poder. Por eso, el gesto de ese ministro de la Suprema Corte que se levantó y se marchó no puede minimizarse. Fue un gesto de resistencia, un intento desesperado de recordar a la nación que hay una línea que no se puede cruzar y que si se cruza, las consecuencias serán irreversibles. Este tipo de protesta no es habitual en la historia de la Suprema Corte. Los jueces evitan al máximo cualquier implicación directa en controversias públicas. Y eso fue precisamente lo que ese juez se negó a hacer: permanecer pasivo ante la destrucción de la ley. Salió de la sala no por vanidad, no por política, sino por principios, por respeto a la institución y por respeto a la Constitución que juró proteger. Por eso existe este video, para registrar, para alertar, para resistir, para decir con todas las letras que lo que está sucediendo en Estados Unidos no es normal, que no es aceptable que un presidente ataque a los jueces, que no es aceptable que se intente reescribir los límites del poder presidencial basándose en la popularidad o la intimidación, que no es aceptable convertir la Constitución en papel decorativo, porque cuando eso ocurre, todos pierden: izquierda, derecha, centro, todos. Porque lo que está en juego aquí no es una elección,
Es el modelo de gobierno, es la continuidad del pacto constitucional, es el futuro de una nación que todavía se dice libre, pero que empieza a coquetear con la idea de que la libertad puede ser sustituida por la fuerza. Si has llegado hasta aquí, si sientes que algo anda mal y necesitas entender lo que realmente está sucediendo con el sistema de justicia en los Estados Unidos, entonces formas parte de un grupo que todavía cree que la verdad importa. Y la verdad es que nos encontramos ante un momento decisivo. Un momento que definirá no solo el destino de un presidente, sino el futuro de las instituciones estadounidenses. Y si quieres seguir acompañando este tipo de análisis sin filtros, deja tu like y suscríbete ahora al canal. Aquí no encontrarás propaganda, encontrarás contexto, encontrarás valor, encontrarás información verdadera, porque mientras muchos prefieren el silencio, nosotros elegimos hablar, y hablar con claridad. Lo que nos depara el futuro aún es incierto, pero una cosa es segura: ya no se puede fingir que todo está bien. Desde el momento en que la Suprema Corte de los Estados Unidos se ve obligada a reaccionar públicamente contra las declaraciones de un presidente en ejercicio, es señal de que algo fundamental se ha roto en el pacto institucional que sustenta la República. Este tipo de pronunciamiento no es habitual, mucho menos viniendo de John Roberts, un presidente de la Suprema Corte, cuando incluso él decide manifestarse de forma pública e incisiva. Es porque el riesgo ha dejado de ser solo imaginario. Lo que está en juego ahora no es solo el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Judicial, sino el propio principio de que la ley está por encima del poder individual. Y cuando ese principio se ve amenazado por alguien que ocupa el cargo más poderoso del país, los cimientos de la democracia se tambalean. Y si la Suprema Corte está en alerta, la sociedad también debe estarlo, porque esta alerta no es política, es constitucional. Y cuando el propio sistema jurídico de Estados Unidos comienza a emitir señales de emergencia, ya no se puede fingir que vivimos tiempos normales. El país se encuentra en una encrucijada. Y lo que está en juego no es solo el comportamiento de un hombre, sino la supervivencia de todo un modelo de gobernanza basado en la separación de poderes y el respeto a las instituciones. No es la primera vez que Donald Trump adopta este tipo de estrategia. Desde su ascenso a la política nacional, ha hecho de la hostilidad hacia las instituciones democráticas su marca registrada. El Poder Judicial, la prensa, el Congreso, los organismos de control e incluso los protocolos diplomáticos han sido blanco constante de sus ataques. Siempre con la misma lógica. Si algo le contrariaba, era porque formaba parte de una conspiración. Si una decisión iba en contra de sus intereses, era porque el sistema estaba corrupto. Si una voz se alzaba para criticarlo, era porque estaba mintiendo. Esta retórica corrosiva se alimenta de la desconfianza, la polarización y el miedo. Y no solo sirve para movilizar a la base política, sirve, sobre todo, para socavar la legitimidad de los únicos mecanismos capaces de limitar el poder presidencial. Al desacreditar a los jueces, Trump está diciendo a sus seguidores que ninguna decisión judicial es fiable si no favorece sus objetivos. Y eso es extremadamente peligroso, porque el Estado de Derecho depende de la confianza pública. Cuando esa confianza se desvanece, cuando la gente empieza a creer que todo está manipulado, que nadie es imparcial, que el presidente es el único portavoz legítimo de la verdad, entonces la democracia se convierte en una farsa. Y ese es precisamente el riesgo al que nos enfrentamos ahora. La táctica de deslegitimar al poder judicial no es nueva en la historia. Los regímenes autoritarios en diferentes partes del mundo han seguido guiones similares. Antes de eliminar la independencia de los tribunales, comenzaron por minar su credibilidad. Sembraron dudas, insinuaron conspiraciones, ridiculizaron a los jueces, instigaron al pueblo contra los tribunales, y cuando finalmente tomaron medidas drásticas,
Ya no hubo reacción social porque las instituciones ya estaban desacreditadas. En Estados Unidos, este proceso no es tan directo, pero está en marcha. Y el caso Boasberg es solo uno entre muchos. Desde hace meses, las decisiones judiciales que frenan las acciones del gobierno están siendo tratadas como afrentas personales por parte de Trump. En lugar de activar los mecanismos legales de impugnación, como recursos y apelaciones, opta por ataques públicos, insultos personales y amenazas de represalias. Al hacerlo, ignora el funcionamiento normal de la democracia y opta por gobernar sobre la base del enfrentamiento directo. Y no se trata solo de palabras sueltas. Estas declaraciones tienen consecuencias. Inflaman a los sectores radicales, fomentan el incumplimiento de las normas, incentivan la desobediencia institucional. Y, poco a poco, lo que era solo retórica comienza a convertirse en práctica. Mientras los ojos del mundo estaban puestos en las protestas contra los aranceles, en las negociaciones comerciales con los aliados, en los discursos sobre inmigración, algo se estaba corroyendo: la arquitectura constitucional de Estados Unidos. El principio de revisión judicial, según el cual los tribunales tienen la facultad de revisar la legalidad de los actos del Ejecutivo y del Legislativo, es uno de los pilares del sistema estadounidense. Es este principio el que impide que el presidente gobierne como un monarca sin límites, sin supervisión. Es lo que garantiza que, por muy popular que sea un jefe del Ejecutivo, siga estando sometido a la Constitución. Pero cuando Trump afirma que su autoridad está por encima de cualquier revisión judicial, está destruyendo ese principio. Está afirmando en la práctica que ningún tribunal tiene derecho a cuestionarlo, que gobierna no solo con poder, sino con supremacía. Y eso no solo es peligroso, es incompatible con la democracia. La Suprema Corte de los Estados Unidos nunca ha sido un espacio de unanimidad. Sus miembros son designados por los presidentes, pasan por audiencias políticas y sus decisiones suelen reflejar, en cierta medida, las corrientes ideológicas predominantes en el país. Pero aún así, existe un compromiso histórico con la preservación de las instituciones y la credibilidad de la Corte. Ese compromiso se rompió cuando un juez se levantó y se marchó. Se rompió cuando John Roberts tuvo que recordar al presidente que la Constitución no es una sugerencia. Y se rompió, sobre todo, cuando Trump insistió en doblegar a la Corte a su voluntad. Y es en este escenario donde se están a punto de tomar decisiones. Los casos relacionados con la autoridad presidencial en áreas como el comercio, la inmigración, la ciudadanía y la seguridad nacional están sobre la mesa de los ministros. Y lo que decida la Suprema Corte en los próximos meses definirá los contornos del poder presidencial para las próximas generaciones. No es una exageración. Estamos hablando de precedentes que pueden autorizar o prohibir el uso irrestricto de decretos, el control de fronteras sin base legal, la deportación masiva sin el debido proceso, la supresión de los derechos de ciudadanía. Todo esto se está juzgando ahora. Y el presidente ya ha dejado claro que no aceptará pasivamente las decisiones contrarias. Cuando el presidente insinúa que puede ignorar una decisión judicial, la pregunta que hay que hacerse es ¿quién lo impedirá? Y esa pregunta, por sencilla que parezca, no tiene una respuesta fácil. El Poder Judicial no tiene fuerza propia para imponer sus decisiones. Depende de la obediencia de los otros poderes. Depende de la legitimidad reconocida por la sociedad. Si el presidente se niega a cumplir y el Congreso no reacciona y la población se divide, entonces el sistema colapsa. Es lo que se conoce como impasse institucional. Y eso es lo que se avecina en Estados Unidos. Un escenario en el que un presidente se siente cómodo ignorando sentencias, desafiando a los jueces, atacando a los ministros de la Suprema Corte, y aún así, manteniendo el apoyo de una parte significativa de la población.
Esto es nuevo, esto es grave, esto debe entenderse en toda su complejidad, porque no se trata solo de Trump, se trata del modelo de poder que se está validando. Si él lo consigue, otros lo intentarán. Y cuando se establece un precedente, revertirlo es mucho más difícil. Además, hay una dimensión psicológica en este proceso que no se puede ignorar. La forma en que el presidente habla, la forma en que reacciona a las críticas, la forma en que maneja las contradicciones, revelan una personalidad reacia a los límites, reacia a los frenos. Y esa postura, cuando se combina con el poder del cargo, crea una atmósfera de tensión permanente. Los jueces comienzan a sentirse amenazados. Los funcionarios temen represalias. Las instituciones se retraen. Y así, poco a poco, la cultura democrática se va disolviendo. Porque no es solo la Constitución la que protege la democracia, son las costumbres, los rituales, las actitudes. Es el respeto a las instituciones, es la disposición a reconocer las derrotas, a acatar las decisiones, a preservar la liturgia de los cargos. Y cuando todo esto se abandona en nombre de la victoria política a cualquier precio, lo que queda es la ley del más fuerte. El sistema estadounidense está siendo puesto a prueba como nunca antes, y la respuesta que dé ahora será observada por todo el mundo, porque Estados Unidos siempre se ha presentado como el bastión de la democracia liberal, como el ejemplo de equilibrio entre libertad y responsabilidad institucional. Pero ese ejemplo está en jaque. La Suprema Corte puede decidir basándose en la ley, pero si esas decisiones son ignoradas, la autoridad de la ley desaparece. Y cuando la autoridad de la ley desaparece, solo queda el poder bruto. Es necesario restaurar la confianza en las instituciones. Y eso comienza con que la sociedad comprenda la gravedad del momento. Es necesario salir de la zona de confort, abandonar el cinismo, la indiferencia, el fatalismo. Es necesario reconocer que la democracia no sobrevive por sí sola. Necesita ser defendida. Necesita ser alimentada por ciudadanos conscientes, por líderes responsables, por instituciones firmes. Si estás viendo este video hasta aquí, debes saber que tu presencia marca la diferencia, porque comprender lo que está en juego ya es un acto de resistencia, ya es un paso importante contra la manipulación, contra la apatía, contra el colapso del sentido colectivo. Deja aquí en los comentarios si tú también sientes que algo se ha roto, que se ha cruzado la línea, que el respeto a la Constitución está siendo amenazado ante nuestros ojos. Escribe así: si quieres formar parte de esta resistencia consciente, creo en el poder de la Constitución y en la fuerza de las instituciones. Tu voz puede inspirar a otros a no callarse, porque este canal es un espacio de lucidez en medio del ruido. Un lugar donde la información no viene con barniz, sino con verdad. Donde no se le trata como un espectador pasivo, sino como parte activa de un país que aún puede salvarse del autoritarismo. La lucha es larga, pero comienza con el despertar, y eso es lo que estamos haciendo aquí. A estas alturas de los acontecimientos, ya no se trata solo de evaluar la conducta de Donald Trump como presidente. Lo que está en juego es la capacidad de las instituciones estadounidenses para resistir una ofensiva contra sus propios fundamentos. Cuando un jefe de Estado se siente libre de faltar al respeto a los ministros de la Suprema Corte, ignorar las decisiones judiciales, insultar a la Constitución y aún así mantener el apoyo de una parte significativa de la población, el problema deja de ser personal y se convierte en estructural. La pregunta que se cierne sobre Estados Unidos en este preciso momento es brutal en su simplicidad. ¿La democracia constitucional aún es capaz de defenderse o ya ha sido infiltrada desde dentro hasta tal punto que ya no puede reaccionar? La Suprema Corte, hasta ahora, ha tratado de mantener su autoridad moral, pero ese esfuerzo solo es eficaz cuando cuenta con el respaldo práctico del resto del sistema. Y lo que se ve hoy
Es un escenario en el que el Congreso está dividido, en el que los partidos están paralizados por estrategias electorales, en el que la Secretaría de Justicia parece más preocupada por sobrevivir políticamente que por aplicar la ley con imparcialidad. Y en ese vacío de acción, el presidente avanza con declaraciones que antes serían inaceptables. Avanza con medidas provisionales, decretos y órdenes ejecutivas que ponen a prueba los límites de lo aceptable. Avanza en la lógica de la excepcionalidad permanente, donde toda situación se convierte en una crisis, todo problema justifica un nuevo acto autoritario y toda crítica se trata como sabotaje. El problema es que esta lógica de urgencia, de excepcionalidad, de estado permanente de conflicto con las instituciones, genera un ambiente en el que el propio concepto de legalidad se va vaciando de contenido. Las reglas dejan de ser anclas y pasan a ser vistas como obstáculos. La Constitución deja de ser una referencia y pasa a interpretarse como algo opcional, moldeable a voluntad del presidente. Y cuando el Poder Judicial intenta reafirmar su papel, es inmediatamente tildado de enemigo. Cuando los jueces deciden basándose en la jurisprudencia, se les acusa de militancia política. Cuando un ministro de la Suprema Corte se levanta y abandona un evento en señal de protesta, se convierte en blanco de teorías conspirativas, memes de desinformación y ataques coordinados en las redes sociales. El efecto práctico de esto es que el costo de defender la Constitución comienza a ser demasiado alto para quienes deberían protegerla. Y el miedo comienza a hablar más alto, y la omisión se convierte en la norma. Pero la crisis no solo se manifiesta en el ámbito jurídico. Los rituales del poder, los discursos institucionales, los códigos no escritos de la política estadounidense están siendo sistemáticamente desmantelados. El respeto por la liturgia del cargo ha desaparecido. El uso de las palabras se ha distorsionado. La frontera entre la verdad y la mentira se ha difuminado. Y quizás lo más grave de todo, la idea de que existe un bien común por encima de los intereses personales ha sido enterrada. Hoy todo es guerra, todo es ataque, todo es una batalla entre nosotros y ellos, entre patriotas y traidores, entre el pueblo y la élite. Esta retórica binaria destruye el espacio para el diálogo, impide el consenso, imposibilita la negociación, y el Poder Judicial, que tradicionalmente ocupa el papel de mediador imparcial, de árbitro de los excesos, pasa a ser tratado como parte del problema. Esto no es una desviación aislada, es una estrategia. Es una forma de sofocar la mediación. You don't hand matches to an arsonist, and you don't give power to an angry left wing. Ocurre, la democracia pierde su razón de ser. Nos enfrentamos a una coyuntura en la que los conflictos entre poderes ya no se resuelven mediante argumentos, sino mediante narrativas. La verdad ya no importa tanto como la capacidad de convencer a una base fiel. Y eso lo cambia todo. Porque ya no sirve de nada que un juez tome una decisión jurídicamente impecable si el presidente, a continuación, dice que es mentira. Si millones de personas le creen, esa mentira se convierte en realidad política. Y lo que es peor, se convierte en política pública. Así es como se destruye un país desde dentro, no con tanques en las calles, sino con la repetición diaria de falsedades, con el bombardeo de desinformación, con el ataque a las instituciones desde dentro. La Suprema Corte está tratando de mantener la compostura, está tratando de salvar las apariencias, está tratando de defender la Constitución con las armas de la legalidad. Pero Trump no juega con esas reglas. Opera con instinto y oportunismo. Y en este tipo de juego, quien respeta las normas sale en desventaja. No se trata aquí de defender la perfección de la Suprema Corte. Tiene fallas, tiene contradicciones, tiene un historial de decisiones controvertidas.
Pero lo que está sucediendo ahora no es una crítica legítima a decisiones puntuales, es un ataque frontal a la propia idea de que el Poder Judicial tiene legitimidad para revisar los actos del Ejecutivo. Es un intento deliberado de convertir a los jueces en blancos políticos, de exponerlos a la ira de la opinión pública, de vaciar su autoridad. Y eso tiene consecuencias. Porque si se desmoraliza al Poder Judicial, si las instituciones pierden la capacidad de actuar con independencia, si la Constitución se convierte en retórica vacía, lo que queda es el dominio de la fuerza. Y eso es precisamente lo que está en juego ahora. La batalla no es solo jurídica, es cultural, es moral. Es una lucha para decidir qué tipo de país serán los Estados Unidos en las próximas décadas. Un país de leyes, o un país de voluntades, un país de instituciones, o un país de hombres fuertes, un país de límites, o un país de impulsos. La situación se agrava aún más cuando se percibe que muchos líderes políticos, incluso del partido de Trump, prefieren la connivencia. Hay quienes ven en este comportamiento autoritario una oportunidad. Hay quienes creen que al proteger a Trump estarán protegiendo su espacio de poder. Pero lo que estos políticos parecen olvidar es que las armas que hoy se utilizan para blindar al presidente podrían, en el futuro, utilizarse contra cualquiera. La destrucción de las normas institucionales no es selectiva. Afecta a todos. Cuando un juez es atacado por hacer su trabajo, todos los servidores públicos se vuelven vulnerables. Cuando se ignora a un tribunal por decidir de acuerdo con la ley, todas las decisiones judiciales pierden fuerza. Y cuando un presidente puede situarse por encima de la Constitución sin ser cuestionado, cualquiera que venga después de él podrá hacer lo mismo. Lo que está en juego aquí no es el destino de un partido, sino la supervivencia de una república. Este canal existe para eso, para decir lo que muchos no quieren oír, para mirar de frente al abismo que se abre ante nosotros y decir con claridad: estamos a punto de caer, y la única forma de evitar esa caída es recuperar la confianza en el proceso democrático. Es defender la Constitución con valentía. You don't hand matches to an arsonist, and you popular o influyente que sea, no está por encima de la ley. Nunca lo ha estado. Nunca podrá estarlo. Porque cuando el presidente se convierte en la ley, la Constitución ya ha muerto. Y el pueblo pasa a ser súbdito, ya no ciudadano. Por eso, si has llegado hasta aquí, te pido con humildad y firmeza, comparte este video. Envíelo a alguien que necesite despertar. Deje su comentario diciendo lo que piensa, lo que siente, lo que teme. Escriba así, si quiere formar parte de la reconstrucción del sentido colectivo. La Constitución es el último escudo de nuestra libertad. Cada comentario, cada vez que se comparte, cada suscripción a este canal, es un acto de resistencia. Es un gesto de fe en el poder de la verdad. Y si todavía crees que vale la pena luchar por un país donde la ley vale más que el ego de un hombre, entonces suscríbete ahora. Activa las notificaciones. Participa en los próximos análisis. Aquí no tenemos miedo de decir lo que hay que decir. Aquí, la verdad todavía tiene voz. Lo que nos espera será decisivo. Las próximas decisiones de la Suprema Corte indicarán si todavía existe equilibrio entre los poderes o si entramos definitivamente en una nueva era en la que la presidencia se convierte en un trono y la Constitución en una pieza decorativa. Y si este video te ha conmovido, te ha hecho pensar, te ha despertado a algo que estaba dormido, entonces no te quedes callado. Comparte, habla, reacciona, y la historia, la que se escribirá con las decisiones de los próximos meses, aún puede cambiarse, pero solo si hay gente dispuesta a ver y a resistir.